Buenos días, hermanos. Hoy les pregunto, ¿ya le han dado los buenos días al Espíritu Santo? Es esencial que cada mañana, antes de comenzar nuestras tareas diarias, saludemos y nos comuniquemos con el Espíritu Santo. Declaro que hoy es el mejor día de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Quiero que todos dejen sus peticiones de oración en los comentarios porque estaremos orando por cada uno de ustedes. Hoy, el Espíritu Santo de Dios hablará poderosamente a tu corazón. Es importante recordar que el milagro que tanto esperas ya está preparado para ti. Dios me ha revelado algo extraordinario, una llave que miles de personas han estado buscando en sus vidas. Esta llave es la fe y la confianza en el plan divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sabías que Dios ya ha preparado un milagro especialmente para ti? Sí, Él ya ha preparado tu victoria, tu sanidad, tu restauración. Pero para poder recibir este milagro necesitamos creer y tomar posesión de lo que Dios ya ha preparado. Esto significa que debemos tener una fe inquebrantable y una actitud de agradecimiento por adelantado. Dios está diciendo que Él ya ha preparado lo nuevo. El milagro ya está listo, solo necesitamos creer y tomar posesión. Crean en esto, hermanos. Tomen posesión y declaren conmigo, recibo el milagro que Dios ya ha preparado para mí. Creo que mi victoria ya está en camino. Aleluya, hermanos. Hoy es el segundo día de la campaña Puertas Abiertas donde oraremos juntos el Salmo 70 con una fuerte intercesión para puertas abiertas inmediatas y urgentes. El Señor tiene prisa en bendecirte. Es normal preocuparse por el futuro, por la salud, la carrera y las incertidumbres. Sin embargo, cuando se tiene fe en Dios, todo cambia. Él ya ha preparado el camino y ha bendecido el futuro con su gracia, demostrada al entregar a su Hijo por nosotros en la cruz. Todo está disponible para aquellos que tienen fe. Jesús les dijo a sus discípulos que estaba preparando un lugar para ellos. Así que deja de preocuparte y confía. Dios tiene planes para ti, incluyendo milagros preparados, oportunidades y personas alineadas en tu camino. El momento adecuado llegará y las bendiciones serán mayores de lo que jamás imaginaste. Esperar en el Señor significa tener fe y confianza en su acción detrás de escena. Aunque no lo veas, debes descansar en la certeza de que Él está trabajando. No fuerces las cosas. Deja que Dios abra las puertas y justifique sus acciones. Él ya ha preparado todo lo que necesitas. Decide tener a Jesús como tu Salvador y confía en Dios para enderezar tu camino y abrir puertas inimaginables. Dios está usando mi boca para hablar contigo en este momento. Quiero que vivas en esa expectativa porque Él te cuida y te ama mucho y quiere que experimentes verdaderamente estos milagros preparados. Crea en esto, hermanos, y di, yo creo, yo recibo, yo tomo posesión. Aleluya. Dios me está usando poderosamente para decirte esto. No estoy jugando con tu fe. El Señor me está enviando a decirte que si permaneces en la fe, vivirás estas bendiciones y las maravillas de su alianza contigo. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre la importancia de confiar en la dirección de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, las circunstancias pueden parecer confusas o contradictorias a las promesas que Dios nos ha hecho. Es en esos momentos cuando nuestra fe es puesta a prueba. Es fácil caer en la preocupación y la duda, pero la palabra de Dios nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no depender de nuestro entendimiento humano. Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Aunque no siempre podamos ver el panorama completo, Él está moviendo piezas en el tablero de nuestras vidas, incluso si no lo percibimos. Las circunstancias pueden indicar lo contrario, pero debemos creer que Dios está en control.
Él está preparando algo maravilloso para cada uno de nosotros y nos llevará al lugar adecuado en el momento adecuado. En Proverbios 3, 5-6, se nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este versículo nos recuerda que debemos confiar plenamente en Dios y en su plan para nuestras vidas. Él nos colocará exactamente donde necesitamos estar para recibir sus bendiciones. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Abraham. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra natal y a ir a una tierra que él le mostraría. Sin un mapa o una guía clara, Abraham obedeció confiando en la promesa de Dios. Al llegar a la tierra de Canaán, Abraham construyó un altar al Señor y Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham estaba en el lugar correcto en el momento correcto porque siguió la dirección de Dios. Este acto de obediencia y confianza no solo abrió puertas para Abraham, sino que también estableció el fundamento para que su descendencia fuera bendecida. Hermanos, cuando seguimos la dirección de Dios, Él nos lleva al lugar de nuestra promesa. Es crucial estar atentos a lo que sentimos interiormente, escuchando la suave y delicada voz de Dios. Él está guiando a cada uno de nosotros al lugar donde desea derramar sus bendiciones. Dios también puede cerrar puertas y llevarnos de un lugar a otro. Aunque pueda parecer un retroceso, en realidad nos está preparando para algo mayor. Nos dirige hacia lugares de promoción donde encontraremos conexiones divinas esenciales para el cumplimiento de nuestro propósito. A veces, nos mantiene en lugares incómodos donde parece que no hay crecimiento, y somos tentados a rendirnos. Pero es en esos momentos cuando debemos confiar aún más en la dirección de Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Hermanos, Dios está moviendo piezas en el tablero de sus vidas. Incluso si no lo perciben, las circunstancias pueden indicar lo contrario, pero crean, Dios está en control. Él está preparando algo maravilloso para cada uno de ustedes, los llevará al lugar adecuado y en el momento adecuado. Hermanos, sabemos que la vida puede presentarnos desafíos y situaciones que parecen contradecir las promesas de Dios. Es en estos momentos difíciles cuando nuestra fe es puesta a prueba de manera más intensa. Es natural sentir preocupación y duda cuando enfrentamos adversidades, pero debemos recordar que la palabra de Dios nos instruye a confiar en Él con todo nuestro corazón. El Salmo 46, 1-3 nos dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Este salmo nos recuerda que, incluso en los momentos más turbulentos, Dios es nuestro refugio y fortaleza. La vida de Job es un testimonio poderoso de mantener la fe en medio de las pruebas. Job enfrentó la pérdida de sus posesiones, su salud y sus seres queridos. A pesar de estas terribles circunstancias, Job no perdió su fe en Dios. En Job 1:21, él declara, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. La fe de Job en la bondad y la justicia de Dios permaneció inquebrantable, y al final, Dios restauró todo lo que Job había perdido y más. Hermanos, cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros, debemos recordar que Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Romanos 8:28 nos asegura, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. Esto significa que, incluso en las dificultades, Dios está obrando para nuestro bien y su propósito en nuestras vidas. A menudo, es en los momentos más oscuros cuando Dios está preparando algo maravilloso para nosotros. En el libro de Daniel,
encontramos a los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor y fueron lanzados al horno de fuego. Sin embargo, Dios los protegió en medio de las llamas, y no solo salieron ilesos, sino que el rey reconoció el poder del Dios de Israel. Esta historia nos muestra que, incluso en las pruebas más intensas, Dios está con nosotros y puede convertir nuestras adversidades en testimonios de su poder y fidelidad. Hermanos, es fácil preocuparse y desanimarse cuando las cosas no salen como planeamos, pero debemos recordar que Dios siempre está en control. Crean en esto, hermanos, y declaren conmigo: Señor, confío en tu dirección. Sé que me llevarás al lugar de mi promesa. Así como Job y los jóvenes hebreos, mantengamos nuestra fe en Dios, sabiendo que Él tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros. Él nos está guiando al lugar correcto en el momento correcto, donde sus promesas se cumplirán y los milagros sucederán. Hermanos, quiero que sepan que Dios ya ha preparado bendiciones para cada uno de nosotros. Es fundamental que vivamos con la expectativa de que Dios tiene algo maravilloso reservado para nuestras vidas. En Efesios 3:20, se nos dice que Dios es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros. Esto significa que las bendiciones de Dios superan nuestras expectativas y deseos. Dios está usando mi boca para hablar contigo en este momento. Quiero que vivas en esa expectativa porque Él te cuida y te ama mucho y quiere que experimentes verdaderamente estos milagros preparados. Debemos recordar que no se trata solo de recibir bendiciones materiales, sino de vivir en la plenitud de su gracia y amor. Crean en esto, hermanos, y digan conmigo: yo creo, yo recibo, yo tomo posesión. Aleluya. Dios me está usando poderosamente para decirte esto. No estoy jugando con tu fe. El Señor me está enviando a decirte que si permaneces en la fe, vivirás estas bendiciones y las maravillas de su alianza contigo. Es importante que mantengamos nuestra fe firme y constante, incluso cuando enfrentamos desafíos. Dios ha preparado algo especial para cada uno de nosotros, y está trabajando en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos. Un ejemplo de la preparación divina se encuentra en la historia de Pedro. Después de la crucifixión de Jesús, Pedro y los otros discípulos estaban desanimados y volvieron a su antigua ocupación de pescar. A pesar de sus esfuerzos, no lograron pescar nada. Sin embargo, al amanecer, Jesús apareció en la orilla y les dijo que echaran las redes del otro lado del bote. Cuando obedecieron, la pesca fue abundante, sorprendiendo a todos. Este episodio nos enseña que Dios ya está preparando bendiciones para nosotros, incluso cuando nuestros esfuerzos parecen en vano. Dios está trabajando en las sombras, asegurándose de que todo esté perfectamente alineado para nosotros. A veces, podemos sentir que nuestras oraciones no están siendo respondidas, pero debemos confiar en que Dios está preparando algo mejor de lo que podemos imaginar. En Isaías 64:4, se nos dice: desde tiempos antiguos no oyeron ni prestaron oído, ni ojo vio a otro Dios fuera de ti, que trabaje para el que en él espera. Este versículo nos recuerda que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no lo vemos. Hermanos, no se desanimen si sus esfuerzos no traen resultados inmediatos. Así como los discípulos trabajaron arduamente sin éxito, pero finalmente recibieron una gran bendición, debemos confiar en que Dios está preparando algo especial para nosotros. Mantengan su fe y confíen en que Dios está en control. Cuando llegue el momento adecuado, experimentarán la bendición que Él ha preparado para ustedes. Aleluya. Dios no sigue el camino fácil ni busca soluciones rápidas. Él trabaja en las sombras, como el fuego que lentamente calienta el carbón, preparándolo para el momento adecuado.
Aunque pueda parecer que las cosas están tardando, en realidad Dios está simplemente sazonando tus bendiciones, asegurándose de que estén perfectamente listas para ti. No te apresures ni trates de forzar las cosas a tu manera. Confía en que Dios está preparando algo increíble para tu vida. Hermanos, la oración es una herramienta poderosa que nos conecta directamente con Dios. A través de la oración, podemos expresar nuestras necesidades, agradecer por sus bendiciones y buscar su guía y fortaleza. En Filipenses 4, 6-7, se nos dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda la importancia de llevar todas nuestras preocupaciones y agradecimientos a Dios a través de la oración. Vamos a orar el Salmo 70 hasta el final de la campaña Puertas Abiertas. Escriban aquí su primer nombre y profetíquenlo en su vida, Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Completen la frase en mi vida, Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. ¡Qué frase tan fuerte! Escriban su nombre y esta frase para dar legalidad a nuestra oración en el mundo espiritual. Vamos a orar para que Dios abra puertas y traiga un tiempo nuevo para su historia. La oración no solo nos acerca a Dios, sino que también abre puertas y desbloquea bendiciones. En Santiago 5:16, se nos dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando oramos con fe y fervor, estamos invitando a Dios a intervenir en nuestras vidas y a manifestar su poder y gracia. Es importante que nos mantengamos constantes en la oración, confiando en que Dios escuchará y responderá de acuerdo con su perfecta voluntad. Un ejemplo del poder de la oración se encuentra en la vida de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y sufría mucho por ello. Sin embargo, no dejó de orar fervientemente a Dios, pidiendo un hijo. En 1 Samuel 1, 10-11, se nos dice, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. E hizo este voto, Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida. Dios escuchó la oración de Ana y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser un gran profeta de Israel. Dios tiene el poder de cambiar nuestras circunstancias a través de la oración. Cuando oramos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Dios y nuestra fe en su capacidad para actuar en nuestras vidas. En Marcos 11:24, Jesús dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán. Esta promesa nos anima a orar con fe, creyendo que Dios responderá nuestras peticiones. Hermanos, debemos recordar que la oración es una conversación continua con Dios. No es solo un acto que realizamos en momentos de necesidad, sino un estilo de vida. En 1 Tesalonicenses 5:17, se nos instruye, oren sin cesar. Esto significa que debemos mantener una actitud constante de oración y comunión con Dios a lo largo de nuestras vidas. Vamos a orar juntos y creer que Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Mantengan la fe, confíen en el poder de la oración y esperen con expectativa las grandes cosas que Dios hará en sus vidas. Hermanos, hoy quiero hablarles sobre la certeza de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas. Dios siempre cumple sus promesas, aunque a veces puede parecer que tardan en llegar. Es fundamental mantener nuestra fe y confianza en Él, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. En Números 11 y 19, se nos recuerda, Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló, y no lo ejecutará?
Este versículo subraya la fidelidad de Dios y su compromiso de cumplir todo lo que ha prometido. Dios no cambia de opinión ni se retracta de sus promesas. Dios está usando mi boca para hablar contigo en este momento. Quiero que vivas en esa expectativa porque Él te cuida y te ama mucho y quiere que experimentes verdaderamente estos milagros preparados. Debemos recordar que no se trata solo de recibir bendiciones materiales, sino de vivir en la plenitud de su gracia y amor. Crean en esto, hermanos, y digan conmigo, yo creo, yo recibo, yo tomo posesión. Aleluya. Dios me está usando poderosamente para decirte esto. No estoy jugando con tu fe. El Señor me está enviando a decirte que si permaneces en la fe, vivirás estas bendiciones y las maravillas de su alianza contigo. Es importante que mantengamos nuestra fe firme y constante, incluso cuando enfrentamos desafíos. Dios ha preparado algo especial para cada uno de nosotros, y está trabajando en nuestras vidas incluso cuando no lo vemos. Un ejemplo de la fidelidad de Dios se encuentra en la historia de Noé. Dios prometió salvar a Noé y su familia del diluvio y le dio instrucciones detalladas para construir el arca. A pesar de la incredulidad y las burlas de los demás, Noé obedeció a Dios. En Génesis 6 y 22, leemos, y Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó, así lo hizo. La obediencia de Noé resultó en la salvación de su familia y de muchas especies animales. Esta historia nos enseña que la obediencia a Dios, incluso en medio de la duda y la adversidad, lleva al cumplimiento de sus promesas. Hermanos, Dios no olvida sus promesas. En Hebreos 10 y 23 se nos anima, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este versículo nos insta a aferrarnos a nuestra esperanza y confianza en Dios, sabiendo que Él es fiel y cumplirá sus promesas. Otro ejemplo de la fidelidad de Dios es la historia de Josué y la conquista de la tierra prometida. Dios había prometido a Abraham que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Después de muchas generaciones y muchas pruebas, Dios cumplió su promesa. En Josué 9 y 45, se nos dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Este versículo reafirma que ninguna de las promesas de Dios falló, sino que todas se cumplieron en su debido tiempo. Hermanos, debemos vivir con la confianza de que Dios cumplirá sus promesas en nuestras vidas. A veces, el cumplimiento puede tardar, pero debemos recordar que Dios tiene un tiempo perfecto para todo. Mantengamos nuestra fe, confiemos en su fidelidad y esperemos con esperanza las bendiciones que Él ha prometido. Hermanos, la obediencia y la fe son fundamentales en nuestra relación con Dios. Muchas veces, Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos completamente, pero es en nuestra obediencia y fe donde encontramos la bendición y el cumplimiento de sus promesas. Abraham es un testimonio vivo de que la fe y la obediencia nos llevan a la realización de las promesas de Dios. En Génesis 12, 1, 4, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra y su familia y a ir a una tierra que Él le mostraría. Abraham obedeció sin dudar, confiando plenamente en la promesa de Dios. Al llegar a la tierra de Canaán, Abraham construyó un altar al Señor y Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Abraham estaba en el lugar correcto en el momento correcto porque siguió la dirección de Dios. Este acto de obediencia y confianza no solo abrió puertas para Abraham, sino que también estableció el fundamento para que su descendencia fuera bendecida. Hermanos, cuando seguimos la dirección de Dios, Él nos lleva al lugar de nuestra promesa. Es crucial estar atentos a lo que sentimos interiormente, escuchando la suave y delicada voz de Dios. Él está guiando a cada uno de nosotros al lugar donde desea derramar sus bendiciones. Otro ejemplo poderoso de obediencia se encuentra en la vida de Moisés.
Dios llamó a Moisés desde una zarza ardiente y le ordenó que liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Aunque Moisés se sentía inadecuado y tenía dudas sobre su capacidad, obedeció a Dios. En Éxodo 3, 10-12, Dios le dice: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel». Entonces Moisés respondió a Dios: «¿Quién soy yo para que vaya a Faraón, y saque de Egipto a los hijos de Israel?» Y él le dijo: «Ve, porque yo estaré contigo». La obediencia de Moisés resultó en la liberación de los israelitas y la demostración del poder y la fidelidad de Dios. Hermanos, es fácil preocuparse y desanimarse cuando las cosas no salen como planeamos, pero debemos recordar que Dios siempre está en control. Crean en esto, hermanos, y declaren conmigo: «Señor, confío en tu dirección. Sé que me llevarás al lugar de mi promesa». Así como Abraham y Moisés, debemos ser obedientes a la voz de Dios, incluso cuando no entendemos completamente el plan. Dios tiene un propósito mayor para cada uno de nosotros, y nos está guiando al lugar correcto en el momento correcto. La obediencia a Dios también se ve recompensada en la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Dios eligió a Josué para liderar a los israelitas hacia la tierra prometida. En Josué 1, 7-9, Dios le dice: «Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien». La obediencia de Josué llevó a la conquista de la tierra prometida y a la realización de las promesas de Dios a Israel. Hermanos, mantengamos nuestra fe y obediencia en Dios, sabiendo que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Sigamos su dirección con confianza, y veremos cómo sus promesas se cumplen en nuestras vidas. Hermanos, Dios es nuestro proveedor y siempre cuida de nuestras necesidades. A lo largo de la Biblia, vemos innumerables ejemplos de cómo Dios ha proporcionado milagrosamente para su pueblo. Estos ejemplos nos recuerdan que, aunque las circunstancias puedan parecer desesperadas, Dios tiene el poder de proveer en maneras sorprendentes y milagrosas. Uno de los ejemplos más claros de la provisión divina es la historia de Elías. En 1 Reyes 17, Dios instruye a Elías a esconderse junto al arroyo de Kerit, y le asegura que los cuervos le traerán comida. En 1 Reyes 17, 6, leemos: «Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del arroyo». Esta provisión sobrenatural mostró el cuidado de Dios por Elías incluso en las circunstancias más difíciles. Hermanos, Él ve cada una de nuestras necesidades y tiene recursos inagotables para suplir nuestras carencias, incluso cuando no podemos ver una solución. Después de que el arroyo se secó, Dios envió a Elías a Serepte, donde una viuda le proporcionaría alimento. A pesar de la escasez y la situación desesperada de la viuda, Dios realizó un milagro de provisión continua. En 1 Reyes 5 y 14, Elías le dice a la viuda: «Porque así dice el Señor, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra». Y así fue, la harina y el aceite no se acabaron hasta que volvió a llover. Este milagro nos muestra que cuando confiamos en Dios y seguimos sus instrucciones, Él proveerá para nosotros de maneras inimaginables. Otro ejemplo poderoso se encuentra en la alimentación de los 5.000. Jesús, con solo 5 panes y 2 peces, alimentó a una multitud de más de 5.000 personas. En Mateo 14, 19-21, leemos: «Y mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces,
y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Este milagro demuestra el poder de Dios para multiplicar y proveer en abundancia. Dios también mostró su provisión durante el éxodo de los israelitas. En el desierto, Dios proveyó maná, un alimento milagroso, para sustentar a su pueblo. En Éxodo 16:4, Dios dice a Moisés: «He aquí, yo haré llover pan del cielo para vosotros, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley, o no». Este maná caía cada día, mostrando la fidelidad de Dios en proveer para las necesidades diarias de su pueblo. Hermanos, debemos recordar que Dios es un proveedor fiel. Él conoce nuestras necesidades antes de que las pidamos y tiene un plan perfecto para proveer en nuestras vidas. En Filipenses 4:19, se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Esta promesa nos da la confianza de que Dios cuidará de nosotros y proveerá en cada situación. Mantengamos nuestra fe y confianza en Dios, sabiendo que Él es capaz de hacer mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Confiemos en su provisión y esperemos con expectativa los milagros que Él tiene preparados para nuestras vidas. Hermanos, la vida nos presenta momentos de adversidad y desafíos que parecen insuperables. Sin embargo, es en estos momentos de dificultad cuando nuestra fe en Dios se fortalece y se manifiesta su poder y su gracia. A través de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que superaron grandes obstáculos con la ayuda de Dios. Uno de los ejemplos más destacados es el de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José enfrentó muchas adversidades, incluyendo la falsa acusación y el encarcelamiento. Sin embargo, a pesar de todas estas pruebas, José mantuvo su fe en Dios. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». La vida de José nos enseña que Dios puede tomar incluso las situaciones más adversas y transformarlas en algo bueno para su propósito. Otro ejemplo inspirador es el de Daniel en el foso de los leones. Daniel, un hombre de gran fe y devoción a Dios, fue arrojado al foso de los leones por negarse a dejar de orar a Dios. En Daniel 6:22, Daniel declara: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de él». Dios protegió a Daniel y lo salvó de una muerte segura, demostrando su poder y fidelidad a aquellos que confían en él. Hermanos, cuando enfrentamos dificultades, debemos recordar las palabras de Santiago 1:2-4, «Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Estas palabras nos animan a ver las pruebas como oportunidades para crecer en fe y paciencia, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas a través de ellas. El apóstol Pablo también enfrentó muchas adversidades en su ministerio, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y naufragios. En 2 Corintios 12:9, Dios le dice a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta declaración nos recuerda que, en nuestras debilidades y momentos de dificultad, la gracia y el poder de Dios se manifiestan de manera más plena. Pablo aprendió a depender completamente de la gracia de Dios y a confiar en su fortaleza en medio de las pruebas. Hermanos, es fácil sentirse desanimado y abrumado por las adversidades de la vida, pero debemos recordar que no estamos solos. Dios está con nosotros,
y su poder y su gracia son suficientes para ayudarnos a superar cualquier desafío. En Romanos 8:37, se nos asegura, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esta promesa nos da la confianza de que, a través de Cristo, somos vencedores y podemos superar cualquier adversidad. Mantengamos nuestra fe en Dios, sabiendo que Él es fiel y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Confíen en que Dios tiene un propósito para cada prueba y que, al final, su plan perfecto se cumplirá en nuestras vidas. Sigamos adelante con la certeza de que somos más que vencedores en Cristo y que ninguna adversidad es mayor que el poder de nuestro Dios. Hermanos, en el viaje de la vida, mantener una esperanza y una fe constante es esencial. Dios nos llama a confiar en Él y a perseverar, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. La esperanza y la fe son anclas para nuestras almas, que nos sostienen en medio de las tormentas de la vida. En Hebreos 11:1, se nos dice, es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos recuerda que la fe es confiar en lo que no podemos ver, pero que sabemos que Dios ha prometido. Nuestra esperanza en Dios nos da la fuerza para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Uno de los ejemplos más poderosos de esperanza y fe constante se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió a Abraham que sería padre de muchas naciones, a pesar de su avanzada edad y la esterilidad de su esposa Sara. En Romanos 4:18-21, leemos, Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. La fe de Abraham en las promesas de Dios le permitió ver su cumplimiento, a pesar de las circunstancias imposibles. Otro ejemplo inspirador es el de Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril y sufría profundamente por su condición, pero nunca dejó de orar y confiar en Dios. En 1 Samuel 1:10-11, se nos dice, con amargura de alma oró al Señor, y lloró abundantemente. E hizo voto, diciendo, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, y te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida. Dios escuchó la oración de Ana y le concedió un hijo, Samuel, quien llegó a ser un gran profeta. La historia de Ana nos muestra que Dios responde a las oraciones fervientes y que nunca debemos perder la esperanza. Hermanos, mantener la esperanza y la fe constante también implica confiar en la fidelidad de Dios. En Lamentaciones 3:22-23, leemos, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Estas palabras nos recuerdan que cada día, Dios renueva su misericordia hacia nosotros y que su fidelidad es grande. La esperanza y la fe también nos permiten ver más allá de las circunstancias presentes y confiar en el futuro que Dios ha prometido. En Jeremías 29:11, Dios dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos da la certeza de que Dios tiene un plan bueno para nuestras vidas y que podemos confiar en su dirección. Hermanos, aunque enfrentemos desafíos y tiempos difíciles, mantengamos nuestra esperanza y fe constante en Dios. Él es fiel, y sus promesas nunca fallan. Sigamos adelante con confianza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas y que su plan perfecto se cumplirá. Confiemos en su poder,
su amor y su fidelidad, y esperemos con expectación las grandes cosas que Él hará en nuestras vidas.